doctora Liliana Zuleta, directora de Vigilancia en Salud Pública, y quien fue la profesional responsable de recibir esta visita del doctor Hernán Quijada. Él es el subdirector de análisis de riesgo y respuesta inmediata en salud pública del Instituto Nacional de Salud. Es la tercera vez que el doctor Hernán visita nuestro departamento. Inicialmente, cuando se hace un diagnóstico, él encuentra pues que el departamento debe mejorar en muchos aspectos en vigilancia. Todo esto de nuestra pandemia o de la pandemia por COVID hizo que de alguna manera entidades como el Instituto Nacional de Salud pusieran sus ojos un poco más en lo territorial y empezaran a medir cuál era la capacidad que los territorios tenían para dar respuesta a este tipo de situaciones en salud pública que pusieron en jaque a todo el mundo. Entonces es así como se encuentra que tenemos varios aspectos por mejorar. Él hace una segunda visita el año pasado y ahorita pues hace una tercera visita donde me gustaría que la doctora Liliana nos diera las conclusiones de esta visita, pero básicamente nos felicitan por los avances que hemos tenido en el sistema de alertas tempranas, cómo tenemos ya estructurado no solamente las instalaciones para hacer la sala de análisis de riesgo, sino un equipo de profesionales con las capacidades técnicas para responder, y obviamente aún tenemos aspectos por mejorar, pero hemos avanzado muchísimo. Estamos ya en la evaluación cercanos al 80%, si mi memoria no falla, empezamos como en un 60%, creo, doctora Liliana, y pues hemos ido mejorando. Entonces me gustaría de pronto que la doctora Liliana profundizara más en estos aspectos que hemos mejorado y en los que nos hace falta por mejorar. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, doctora María Costanza. Hoy recibimos o finalizamos una visita que comenzó el día de ayer por parte de funcionarios del Instituto Nacional de Salud desde la Subdirección de Análisis de Riesgo y Respuesta Inmediata en Salud Pública. El departamento de Casanare se ha caracterizado por ser fuerte en sus procesos de vigilancia. Sin embargo, ante esta situación de pandemia, pues como lo dice la doctora, todo se volcó a COVID y fue necesario fortalecer los procesos frente a los demás eventos de interés en salud pública. Vigilamos aproximadamente 105 eventos de interés en salud pública en el territorio nacional y Casanare pues no es ajeno a este sistema de vigilancia implementado. Dentro de estas lecciones que nos dejó la pandemia está la implementación de los sistemas de alertas tempranas, que consisten en la identificación de alertas y señales que nos permitan orientar acciones en salud pública. Es así como en el departamento en este momento ya tenemos implementado un sistema de alertas tempranas que incluye el monitoreo de medios dentro de nuestras fuentes de información, así como todos los eventos que ingresan a través del sistema regular de vigilancia en salud pública. Precisamente, al hacer la verificación de las condiciones mínimas y básicas, pues el departamento de Casanare sacó una muy buena calificación con algunas cosas por mejorar, pero con la conclusión en que es un sistema que está establecido, fortalecido, que requiere algunas mejoras en el marco de todos los procesos de mejora, que responde a las necesidades del departamento y a lo que la normativa nos está solicitando en este momento. Es así que se propuso para presentar como una experiencia exitosa en el marco de la Reunión Nacional de Vigilancia en Salud Pública que se va a realizar el próximo mes de mayo. Y dentro de todas estas experiencias de nuestro sistema de alerta, pues lo hemos fortalecido también con eventos de interés en salud pública para el departamento como Chagas, como dengue, como las intoxicaciones por alimentos y por sustancias químicas, en donde ya tenemos un claro mecanismo de respuesta que responde pues a toda esta normatividad y a todos estos lineamientos que bien ha tenido el instituto trasladar hacia los entes territoriales y que nosotros hemos adoptado y en este momento tenemos en ejecución y funcionamiento. Bueno, fortalecer el talento humano, aunque tenemos un equipo suficiente, cada día son más los eventos que se presentan. Por ejemplo, en este momento el país está en una alerta por influenza aviar, quienes han revisado últimamente las noticias. Entonces, cada vez que llega un evento nuevo en salud pública, pues hay que capacitar y fortalecer el talento humano. Entonces, debemos dar continuidad al fortalecimiento en este proceso, muy seguramente ampliando un poco el personal que trabaja con vigilancia en salud pública, sin desconocer que los municipios forman y juegan un papel muy importante dentro del sistema de vigilancia, porque sin la participación de nuestros compañeros de las entidades municipales, pues no podríamos desarrollar estos procesos. ¿Cuáles son las enfermedades que están en este momento haciendo el seguimiento y que se podrían tener algún tipo de riesgo
departamento de Casanare? Bueno, en este momento, como les menciono, a nivel nacional estamos en alerta, una por un riesgo natural que afecta más a algunas regiones, que es la erupción del volcán, que eso también nos pone en alerta a todos y debemos tener un plan de contingencia. Tenemos también influenza aviar, que ya desde hace rato nos están mencionando, que se da por la migración de aves y que se han tenido algunos casos alrededor del país, pero no en el país. Pero también debemos estar preparados para eventos como cólera, que si bien es cierto en el momento no hemos notificado casos para el país, sí tenemos países vecinos con cólera. Tenemos también ébola, que aunque la mayoría de casos se encuentran al otro lado del mundo, por toda esta situación ya de pues, las migraciones, pues tanto de especies como de personas, estamos con un riesgo importante de poder tener cualquiera de estos eventos, así como nos llegó COVID, nos pueden llegar cualquiera de estos eventos. Entonces esto exige unos planes de preparación y respuesta, no solamente desde la vigilancia en salud pública, sino desde la prestación de servicios, desde la atención de emergencias en salud pública. Entonces, básicamente, dentro de esta encuesta de capacidades también se evalúa si ya nos encontramos en capacitación y organizando los planes de contingencia en dado caso que pudiese llegar uno de estos eventos al departamento. Doctora Costanza, una de las inquietudes que surgen y es que en pandemia se logró, gracias a Dios, a tener un equipo donado, adquirido por la gobernación de Casanare, el personal también dispuesto para eso. ¿Cómo se ha logrado reorganizar todo ese tipo de equipos de personal para contribuir en este proceso del que se está hablando ahora? Bueno, básicamente como lo dice la doctora Liliana, hay unas capacidades técnicas que las adquiere el personal y que esas quedan en el departamento. Es un aprendizaje de todo esto que nos dejó el COVID que queda para el departamento. Hubo en su momento unos recursos importantes que llegaron del Ministerio de Salud y que obviamente se dieron por una única vez en el año 2020, luego nos toca volvernos a ajustar al presupuesto que tenemos disponibles y lo que hacemos es reorganizarnos internamente de manera que con el mismo equipo que veníamos trabajando antes de pandemia empezar a asumir todos estos nuevos eventos y por eso decía la doctora Liliana que se requiere fortalecer el equipo técnico que hoy trabaja en la vigilancia de todos estos casos, no solamente el equipo técnico, sino que requerimos también una logística, porque estos equipos de respuesta inmediata, cuando se nos notifican estos casos donde se deben desplazar a los lugares donde se presentan de manera inmediata, pues esto requiere unos viáticos, unos vehículos y a veces no se cuenta con estos, digamos, con esta logística necesaria. Sin embargo, el departamento ha venido haciendo su trabajo, pero nos hemos vuelto a reorganizar sin esos recursos importantes que teníamos y asumiendo cada vez más eventos que se vienen presentando, cada día surgen más enfermedades y pues aparte de los que decía la doctora Liliana, los más de 100 eventos que vigilamos en salud pública y que para algunos eventos de estos Casanare es zona endémica. Entonces el trabajo que se hace desde vigilancia es bastante fuerte, ustedes lo vieron, también desde el laboratorio vigilando los riesgos también que se puedan presentar tanto del consumo como del ambiente. Doctora Costanza, en su reciente visita a Yopal, el viceministro habló de la presencia en este departamento del Instituto Nacional de Salud. ¿Eso depende única y exclusivamente de que se apruebe la reforma de la salud o según su conocimiento ante esa instancia nacional? Esto está incluido dentro de la reforma de la salud, la normatividad bajo la cual estamos en este momento pues no contempla la descentralización del Instituto Nacional de Salud. En la reforma se habla que en cada departamento se tenga como un director tanto del ADRES como un director del Instituto Nacional de Salud, pero esto estaría sujeto a que se apruebe la reforma o a que por lo menos expidan una norma que permita hacerlo de esa manera. Por ahora, en esa visita, pues no se tocó para nada este tema. Claro que sí, en estos últimos 5 o los casos de Chagas agudo que hemos tenido, que son 5 los que se han reportado en el transcurso del 2023 y 20 crónicos, en los casos de Chagas agudo inmediatamente se hace una sala de análisis de riesgo y se activa el equipo de respuesta inmediata. Estos casos han estado ubicados en el municipio de Támara, un bebé de 4 meses, 2 adultos de 38 años en el municipio de Yopal, un bebé de 14 meses en el municipio de Pore y un adulto de 55 años proveniente del municipio
de Tauramena. Es importante resaltar que aunque todos estos casos provienen de municipios, el único que en este momento está aportando al diagnóstico es el Hospital Regional de la Orinoquía, y por eso también vemos la necesidad de fortalecer las capacidades del personal médico de las entidades de primer nivel en el diagnóstico. ¿Qué tenemos acá? Pues un personal que rota, en su gran mayoría tiene una alta rotación, son personal de servicio social obligatorio, y esto hace que como estas enfermedades de pronto no es muy común verlas en Bogotá, que es de donde provienen la mayoría de médicos de servicio social obligatorio, no estén tan familiarizados con el diagnóstico de dengue o de Chagas. Por eso muchas veces no se hace el diagnóstico en estas entidades, sino ya cuando estos pacientes son remitidos al Hospital Regional de la Orinoquía. Doctora Constanza, el aumento del mosquito Casabare de zancudo es impresionante. ¿Cómo van los temas? ¿Cómo va el tema del dengue clásico, del dengue hemorrágico acá en el departamento? Bueno, el departamento tiene únicamente en este momento en brote al municipio de Villanueva. Estuvimos realizando acciones de control químico y cerco epidemiológico la semana anterior a Semana Santa, en Semana Santa, y la semana posterior a Semana Santa. El resto del departamento pues está en zona de alarma, pero de alguna pero se encuentra está en zona de control, pero solamente tenemos en epidemia Villanueva. Doctora Constanza, ¿qué peligro resiste para la vida en Chagas? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y cómo las personas pueden creer que tienen Chagas, o qué tiene que hacer alguien que considere que tiene Chagas de acuerdo a lo que usted nos diga? Bueno, yo voy a responder, pero quiero que la doctora Liliana también me complemente. Muchas personas con Chagas pasan asintomáticos, pero el Chagas agudo suele presentar, digamos que el síntoma más común es la fiebre por encima de 38 grados, dolor en las articulaciones, dolores musculares, dolor de cabeza, algo de digamos, astenia, desánimo, ¿cómo? Debilidad, gracias. Sí, los síntomas son muy similares a los del dengue, y hay un signo que se presenta también algunas veces, o varios signos que se presentan algunas veces, que uno de ellos es el signo de Romaña, que es un edema en el párpado superior e inferior. En los párpados del ojo se presenta este edema, o si se presentó por transmisión vectorial, es decir, la picadura del vector, se presenta un enrojecimiento en el lugar, como cuando se infecta, se pica un insecto y se presenta una infección ahí. Doc, no sé cómo quieras complementar ahí. ¿El Chagas es curable? Sí, señor. La enfermedad de Chagas, de acuerdo a su fase, puede tener cura o no. Chagas se divide específicamente en Chagas agudo, Chagas crónico y una fase indeterminada. El que tiene mayor letalidad es el Chagas agudo, y es el que se presenta con las características que ya nos mencionaron. Principalmente personas que provienen del área rural, que tengan fiebre recurrente de más de 15 días, y pueden presentar otras manifestaciones como vómito, diarrea, edema o inflamación en la cara. Pues el signo de Romaña es específico, pero también inflamación en toda la cara, miembros superiores y miembros inferiores. Estos son típicas manifestaciones de un Chagas agudo. Es decir, ¿cuándo se presenta este Chagas agudo? Más o menos entre los 3 y 21 días después de o haber sido picado por un pito que esté infectado, o haber ingerido alimentos contaminados con materia fecal de pito, que tienen ahí el vector, que es el parásito, que es el Trypanosoma crucis, por alimentos contaminados también por excreciones de los faras o zarigüeyas, que son reservorios, por consumir carne contaminada, por ejemplo, de armadillo, del cachicamo, que a veces se acostumbra, o la sangre del armadillo del cachicamo o cachicamo cruda. Aquí tenemos también un importante factor de riesgo. Entonces, esas manifestaciones son muy agudas de ese Chagas agudo, y si no se detecta a tiempo, tiene una alta letalidad. Por eso es tan importante. ¿De todos los armadillos o los que están contaminados con el vector? Con el parásito. El armadillo es un reservorio contaminado con el parásito, que es el Trypanosoma cruzi. Si el armadillo no está contaminado, pero ¿cómo saber si están contaminados o no? Entonces hay que prevenir. El armadillo también transmite la lepra, ¿no? También es uno de los reservorios de la lepra. ¿Qué otros reservorios tiene el armadillo? Para aquellos que les gusta mucho el armadillo. Bueno, en este momento que tengan eventos de interés en salud pública y para el departamento, encontramos que pueden estar Chagas, sí señor.
Entonces, esa es la fase aguda. La fase crónica es la que detectamos generalmente ya en los adultos mayores y ya es cuando se empiezan a presentar afecciones cardíacas. ¿Sí? ¿Cuándo se detecta? Porque ya los adultos mayores consultan porque tienen mucha debilidad, porque tienen presión o presión en el pecho y les mandan a hacer sus pruebas, están positivas y ya presentan compromiso cardíaco.